La nieve caía sobre la ciudad como si quisiera borrar todos los colores y dejar solo un blanco profundo, pesado, silencioso. Las luces de Navidad parpadeaban en fachadas y balcones, cubiertas por una capa fina de nieve que las hacía parecer estrellas cansadas. La avenida principal estaba llena de gente que salía de tiendas con bolsas enormes, risas que no siempre eran sinceras y música demasiado alta que intentaba disfrazar el frío que se colaba por cada rendija de la ciudad. En medio de ese ruido festivo, un coche negro avanzaba lentamente, elegante y silencioso, como si fuese inmune al caos navideño que lo rodeaba. Dentro, Tomás Álvarez, uno de los empresarios más ricos del país, miraba por la ventana sin realmente ver nada. Su mente estaba lejos de aquel movimiento frenético. Llevaba horas en una gala benéfica donde había pronunciado un discurso impecable sobre solidaridad, innovación y oportunidades. Había donado una cifra que haría temblar a cualquiera. Había estrechado manos, aparecido en fotos, recibido elogios. Pero ahora, con la calefacción del coche templando el cristal frío, sentía un vacío extraño. Un silencio interior que no coincidía con la imagen pública del hombre seguro, brillante y exitoso que acababa de abandonar el salón del hotel. ¿Desea volver directamente a casa, señor Álvarez?, preguntó el chofer desde el asiento delantero. Sí, respondió Tomás sin apartar la mirada de la ventanilla. Llévame cuanto antes. El chofer asintió y continuó avanzando entre el tráfico, esquivando peatones que corrían con bufandas de colores y gorros que parecían salidos de un catálogo navideño. Entonces, cuando el semáforo se puso en rojo, Tomás escuchó algo que no encajaba con el paisaje sonoro. Un llanto tenue, casi imperceptible. No era un llanto de bebé recién nacido, sino un sollozo roto, débil, como si la voz estuviera congelándose. Frunció el ceño. ¿Has oído eso?, preguntó. ¿El qué, señor?, dijo el chofer, mirando por el retrovisor. Otro llanto. Esta vez, más claro. Más desesperado. Eso, insistió Tomás, enderezándose. Para el coche. Estamos en rojo, señor. ¿En cuánto? Para el coche, repitió con la autoridad que usaba en reuniones donde nadie se atrevía a contradecirle. El chofer obedeció y encendió las luces de emergencia. Tomás abrió la puerta y un soplo brutal de frío le golpeó la cara. La nieve, mezclada con aire cortante, le erizó la piel. Caminó hacia un lateral de la avenida, donde las luces ya no llegaban. Un callejón estrecho, mal iluminado por una farola amarillenta, parecía tragar el sonido de la ciudad. Los sollozos venían de allí. Tomás avanzó despacio, con los zapatos caros hundiéndose en una mezcla de nieve sucia y charcos helados. Cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra, vio dos contenedores, entre ellos, una caja de cartón cubierta por una manta mojada y rígida. El llanto salía de dentro. «Hola», dijo él, inseguro, con una voz que hacía años no usaba. El llanto se detuvo al instante, como si el silencio tuviera miedo. Tomás se arrodilló junto a la caja. Levantó la manta helada y sintió que la respiración se le cortaba. Una niña pequeña, negra, con la piel temblando de frío y los ojos enormes, brillantes de lágrimas. No tendría más de 5 o 6 años. Llevaba ropa demasiado fina para el invierno, los labios morados, las manos desnudas abrazando una muñeca rota. La nieve se había acumulado en sus trenzas. Ella retrocedió lo poco que podía dentro de la caja. «No, no me pegue», susurró. La frase le golpeó como un puñetazo en el estómago. «No voy a pegarte», dijo él, con cuidado. «Tranquila». La niña seguía temblando, encogida, pequeña como una sombra. Tomás vio un papel doblado junto a ella. Lo tomó. La tinta estaba corrida por la humedad. Leyó. «No puedo cuidarla. No tengo nada. Se llama Alma». La palabra alma estaba subrayada. Como un ruego. Como una rendición. Tomás volvió a mirar a la niña. «¿Te llamas Alma?». Ella dudó, como si responder fuese peligroso. «Sí». «¿Qué haces aquí sola?», preguntó, aunque sabía que la respuesta le dolería. «Mamá dijo que iba a volver. Que no tardaba». Un escalofrío más fuerte que el frío recorrió la espalda de Tomás. No sabía si la madre había huido, si estaba perdida, si había sido obligada a dejarla. Pero sabía una cosa, aquella niña no podía pasar un minuto más allí. Se quitó su abrigo, caro y elegante, y lo envolvió alrededor de Alma. El cuerpo de la niña estaba tan helado que Tomás sintió miedo. «Vamos a sacarte de aquí». Ella lo miró con ojos enormes. «¿Y si mamá vuelve? Si te quedas, te harás daño. Ven conmigo. Te llevaré a un lugar caliente». La niña dudó. Luego extendió una mano muy pequeña,
muy fría. Tomás la sostuvo y la ayudó a salir de la caja. Sus piernas fallaron. Él la levantó en brazos, sorprendiendo lo poco que pesaba. Cuando volvió hacia la avenida con la niña en brazos, el mundo parecía dividido en dos. El brillo artificial de la Navidad y la verdad cruda de ese pequeño cuerpo temblando contra su pecho. El chofer abrió la puerta del coche, atónito. «Señor Álvarez, ¿qué?» «Arranca», dijo Tomás. «Y sube la calefacción». Alma, desde el asiento, miró el coche con ojos que mezclaban miedo y asombro. «Es muy grande». «Y ahora también es tu refugio», respondió Tomás. La niña apoyó la cabeza en el respaldo, agotada. La calefacción comenzó a templar el aire. «¿Me vas a llevar contigo?», preguntó con voz débil. «Sí», dijo él, sin dudar ya. «Te lo prometo». El motor del coche ronroneaba suave mientras la ciudad quedaba atrás, cubierta por la neblina helada y los destellos multicolores de las luces navideñas. Dentro, el aire ya estaba caliente, pero el cuerpo de Alma seguía temblando, como si el frío se hubiera quedado atrapado bajo la piel. Tomás la observaba de reojo. La niña sostenía su muñeca con una mano y con la otra se aferraba al cinturón de seguridad, como si en cualquier momento el coche pudiera expulsarla de aquel refugio cálido. Sus ojos iban de un detalle a otro, las luces del salpicadero, la tapicería impecable, la sombra del chofer a volante. «¿Tienes hambre?», preguntó Tomás, sin saber muy bien por dónde empezar. Alma parpadeó, como si la palabra le costara entenderla. «Un poco», murmuró al final. «Hace rato que no como». «En casa hay comida», respondió él. «Caliente». Ella se quedó pensativa. «¿Tú vives solo?». La pregunta lo sorprendió. No por la cuestión en sí, sino por el tono. No era curiosidad infantil pura. Había algo más. Una cautela construida a base de decepciones. «Sí», contestó después de un segundo. «Vivo solo». «Mi mamá decía que las casas grandes dan eco», dijo Alma, mirando por la ventanilla, donde las luces de la ciudad resbalaban como estrellas derretidas. «¿La tuya da eco?». Tomás abrió la boca para responder con alguna broma, pero se detuvo. Visualizó su ático, amplias estancias, diseño minimalista, una cocina que parecía más un decorado que un lugar donde alguien cocinara de verdad. La pantalla gigante en el salón, el sofá caro casi sin marcas de uso, el árbol de Navidad decorado por un equipo contratado. «Un poco», admitió. «Sí, da eco». Alma abrazó la muñeca contra el pecho, como si la protegiera contra esa palabra. «Entonces no te da miedo», dijo ella en voz baja. «A mí me dan miedo los sitios donde las voces rebotan». Tomás se quedó en silencio. Miró sus manos, perfectas, cuidadas, manos acostumbradas a firmar documentos, a señalar gráficos, a estrechar otras manos. Eran manos que no sabían qué hacer con una niña. Sintió el móvil vibrar de nuevo en el bolsillo. Otro mensaje. Otra llamada perdida. Imaginó los nombres que podrían aparecer en la pantalla. Socios, directivos, periodistas, tal vez alguien de la gala mandándole un vídeo del momento en que todos le aplaudían por su compromiso social. Lo dejó sonar. En ese momento, el único compromiso real estaba sentado a su lado, envuelto en su abrigo. El chofer miró por el retrovisor. «Estamos llegando, señor Álvarez», anunció. El coche giró en una calle más tranquila, lejos del bullicio comercial, y se detuvo frente a un edificio alto, elegante, con portero 24 horas y cámaras discretas en las esquinas. La nieve se acumulaba en los escalones de la entrada, formando una alfombra blanca bajo la luz tenue. Alma sacó la cabeza lo justo para mirar hacia arriba. El edificio le pareció gigantesco, como una montaña de cristal. «¿Vives aquí?», susurró. «Sí», respondió Tomás. «Este es mi edificio». Ella tragó saliva. «Es tan grande que parece un hotel». «No lo es», dijo él. «Aunque a veces lo parezca». Salieron del coche. El aire frío volvió a recibirlos con un zarpazo áspero. Tomás rodeó el coche y abrió la puerta de Alma. La niña dudó un instante antes de dejar que la ayudara a bajar. El abrigo seguía envolviéndola, pero el contraste entre el calor del coche y el aire nocturno hizo que se estremeciera de nuevo. El portero, un hombre de mediana edad con expresión profesionalmente amable, los observó con sorpresa contenida. «Buenas noches, señor Álvarez», saludó. «La gala. Un éxito, según he visto en las noticias». Tomás apenas asintió. Notó la mirada del portero deslizarse de su rostro a la figura diminuta que caminaba a su lado, casi escondida bajo el abrigo. «Buenas noches, Luis», dijo, intentando sonar natural. «Subo directamente». «Claro, claro», respondió el portero, abriendo la puerta automática. La curiosidad le brillaba en los ojos,
pero no preguntó nada. Sabía demasiado bien que algunas preguntas no se hacían a gente como Tomás. En el ascensor, el silencio fue distinto. Ya no era el ruido lejano de la ciudad, ni el murmullo amortiguado del coche. Era un silencio cerrado, un pequeño espacio de metal y espejo que devolvía sus reflejos. Alma miró su propia imagen en la pared pulida. Se vio a sí misma, el abrigo enorme, las piernas flacas, los calcetines húmedos, la muñeca rota. Luego miró a Tomás. Él, con el smoking impecable, la corbata ligeramente aflojada, el rostro cansado pero aún compuesto. La diferencia entre ambos era tan abismal que casi parecía una broma cruel del destino. «Pareces un pingüino elegante», soltó de pronto, en voz baja. Tomás alzó una ceja. «¿Un qué?» «Un pingüino elegante», repitió ella, encogiéndose de hombros. «En la tele vi uno, iba todo de negro y blanco. Pero tú llevas cara triste». Una carcajada breve, inesperada, se le escapó a él, casi a su pesar. El sonido rebotó en las paredes del ascensor y, por un segundo, sí, dio eco. «Supongo que hoy sí parezco un pingüino triste», admitió. Alma le observó un poco más, con una seriedad extraña. «Los pingüinos nunca están solos», dijo. «Van en grupo. Tú has dicho que vives solo». Tomás la miró, atrapado entre la incomodidad y una especie de lucidez repentina que no había pedido. «Puede que lleves razón», respondió finalmente. «Puede que haya algo raro en todo esto». El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron con un sonido suave. Un pasillo amplio, iluminado con luces cálidas, se desplegó ante ellos. Al fondo, una puerta doble de madera oscura. Tomás abrió la puerta de su ático. Lo primero que se vio fue el enorme salón. Suelo de madera clara, paredes blancas, muebles de diseño, un ventanal que ocupaba casi toda una pared y dejaba ver la ciudad extendiéndose como un manto de luces hasta donde alcanzaba la vista. A un lado, un árbol de Navidad perfectamente decorado, con adornos plateados y dorados, y regalos envueltos con un gusto exquisito, colocados al milímetro. Alma se quedó petrificada en el umbral. Sus ojos viajaban de la lámpara colgante al sofá, del sofá al ventanal, del ventanal al árbol. Había visto escaparates con decoración de revista, pero una cosa era mirar a través del cristal de una tienda y otra muy distinta estar dentro de una casa que parecía pertenecerse a un mundo paralelo. «Es muy grande», murmuró, sin moverse. «Y muy limpio». Tomás dejó las llaves en un cuenco metálico de la entrada. El sonido resonó en el espacio. «Puedes pasar», dijo él. «No muerde». Alma dio un paso, luego otro. El suelo estaba tan liso y brillante que le dio miedo resbalar. Sus calcetines húmedos dejaron pequeñas marcas de agua en la madera. Miró a su alrededor con una mezcla de fascinación y una culpa que no sabía de dónde venía, como si su mera presencia pudiera estropear algo. «¿Vives aquí tú solo?», preguntó otra vez, pero esta vez con un tono incrédulo. «Sí». «Entonces, ¿para qué quieres tantas sillas?», señaló el comedor, donde una mesa alargada, impecable, estaba rodeada de 8 sillas perfectas. «Si solo eres uno». Tomás abrió la boca, pero tardó en encontrar una respuesta que no sonara ridícula. «Por si viene gente a cenar», dijo al fin. «¿Viene gente?», insistió ella. La verdad era que casi nunca. Reuniones, alguna cena formal, compromisos. Nada parecido a una familia, a una mesa llena de voces mezcladas y ruido de cubiertos. A veces, mintió a medias. Alma asintió, aunque su cara mostraba que no estaba del todo convencida. Se acercó al árbol de Navidad, despacio. Los adornos reflejaban su rostro en pequeñito, esferas doradas donde su piel oscura se veía distorsionada, alargada, como en un espejo deformado. «Es bonito», susurró. «Mamá me dijo que este año no habría árbol. Que no podíamos. Pero yo encendía las luces del portal y hacía como si fuera nuestro árbol». «Touché», pensó Tomás, sintiendo una punzada en el pecho. «Este árbol lo montó un equipo que contraté», confesó sin saber por qué. «Vinieron con cajas, hicieron fotos, midieron, y lo dejaron así». «Perfecto». «Perfecto es raro», murmuró Alma, sin apartar la vista de las luces. «En casa las cosas nunca estaban perfectas, pero eran nuestras». La frase quedó suspendida en el aire, flotando sobre la madera pulida y las superficies brillantes. Tomás sintió, por primera vez esa noche, que su propia casa estaba desnuda de algo esencial. Se obligó a reaccionar. «Ven», dijo. «Vamos a calentarte de verdad. Necesitas un baño caliente y ropa seca». Alma se giró hacia él, de pronto alerta. «Yo puedo lavarme sola», dijo rápidamente. «Mamá me enseñó».
No hace falta que. No voy a entrar contigo en el baño, aclaró él, consciente de lo fácil que era asustarla. Solo voy a prepararlo. Te dejaré toallas y ropa. Vale. La niña lo estudió unos segundos, como si midiera el peso de sus palabras. Luego asintió con cautela. Tomás la llevó por el pasillo hacia el baño principal, un espacio casi de revista. Azulejos claros, una bañera grande, una ducha de cristal, toallas perfectamente dobladas, frascos caros alineados en una repisa. Abrió el grifo de la bañera y dejó que el agua caliente empezara a correr, llenando el aire de vapor. Rebuscó en un armario hasta encontrar una toalla pequeña, más manejable para ella, y un albornoz sencillo que solía usar poco. Después, fue a su dormitorio y abrió el vestidor. Se quedó un momento paralizado frente a las filas ordenadas de camisas, trajes, zapatos. No había nada infantil, nada pequeño. Buscó en un cajón ropa de deporte, una camiseta amplia de algodón, un pantalón cómodo. Sería demasiado grande para Alma, pero serviría por esa noche. Cuando volvió al baño, la niña seguía de pie en el mismo sitio, mirando la bañera como si fuese un lago encantado. El agua está caliente, dijo él. Voy a dejarte aquí. Cierra la puerta por dentro. Si necesitas algo, me llamas. Estaré en el salón. Alma acarició con la punta de los dedos el borde de la bañera. En casa a veces no había agua, murmuró. Y cuando había, salía fría. Esta no va a salir fría, respondió Tomás, con una certeza que le pareció casi absurda en comparación con todo lo demás que no podía garantizarle. Prometido. Ella levantó la vista y, por primera vez, una chispa diminuta de confianza se asomó en sus ojos cansados. Gracias, dijo, en un susurro casi inaudible. Tomás salió, cerró la puerta y se quedó un momento con la mano apoyada en la madera. Oyó el sonido del agua, un chapoteo tímido al principio, luego un poco más libre. Un suspiro escapó de sus labios sin que él lo controlara. Volvió al salón. La casa parecía distinta, como si la presencia de Alma hubiera desplazado algo en el aire, revelando rincones que antes no veía. Se acercó al ventanal. La ciudad seguía brillando bajo él, indiferente, extendida, magnífica y cruel. Podía distinguir el hotel donde había dado su discurso. No estaba tan lejos. La imagen de la caja de cartón entre los contenedores, enterrada ahora bajo más nieve, se superpuso con la del salón cálido, el árbol perfecto, el suelo limpio. El móvil vibró de nuevo. Esta vez lo sacó del bolsillo. Decenas de mensajes en un grupo de la empresa, felicitaciones, recortes de prensa digital con titulares elogiosos. Un mensaje de su asistente, enhorabuena por la gala, ha sido un éxito. Mañana hablamos de las entrevistas. Miró la pantalla unos segundos. Después, la dejó boca abajo sobre la mesa. Detrás de él, el eco de la casa volvió a sentirse, pero de otra manera. Desde el pasillo, se escuchó el rumor del agua detenerse, un pequeño ruido de toallas, pasos mojados. Tomás no se movió. Dejó que fuera ella quien decidiera cuándo volver al salón. Al cabo de unos minutos, Alma apareció en el marco de la puerta. Llevaba la camiseta y el pantalón que él había dejado. La ropa le quedaba enorme, pero al menos estaba seca. Su pelo, aún húmedo, caía en pequeñas trenzas deshechas. Sus pies estaban descalzos, pero menos morados. Sus ojos, eso sí, seguían enormes. El agua quemaba al principio, dijo, pero luego, era como si el frío se fuera corriendo. Tomás asintió. Me alegro. Ahora falta la cena. Ella se detuvo, repentinamente recelosa. Sí, ¿cómo? ¿Tengo que irme después? Preguntó, como si esa fuera la condición inevitable. La pregunta lo atravesó. No había pensado más allá de esa noche. No había plan, solo un impulso. Pero las palabras le salieron antes de que pudiera filtrarlas. No, dijo, no tienes que irte después de cenar. Esta noche vas a dormir aquí. La expresión de Alma cambió de forma sutil. No fue una sonrisa plena, ni una alegría desbordante. Fue algo más pequeño y, quizá por eso, más devastador. Una relajación mínima en los hombros, una exhalación que parecía haber estado reteniendo desde hacía horas. Entonces, vale, susurró. Tomás señaló la cocina abierta al salón. Parecía sacada de un catálogo, con electrodomésticos de alta gama perfectamente alineados y superficies que casi nunca se usaban de verdad. No prometo ser un gran cocinero, admitió. Pero sé hacer pasta. ¿Te gusta la pasta? Me gusta todo lo que no sea frío, respondió Alma, con una sinceridad desarmante. Mientras se buscaba una olla y encendía el fuego, ella se acercó al ventanal. Se apoyó en el cristal,
dejando una pequeña marca de vaho con su respiración. La ciudad, desde allí, era un universo de luces diminutas. Se veían los coches como líneas rojas y blancas, edificios decorados, algún que otro fuego artificial que estallaba a lo lejos. Nunca había estado tan arriba, dijo, sin volverse. Parece que todos ahí abajo son de mentira. Como muñecos. Tomás se detuvo un segundo, con la olla en la mano. Observó la pequeña silueta recortada contra la inmensidad de la ciudad iluminada. La Navidad, con sus promesas de amor y hogar, se extendía bajo ellos como una ironía cruel. Y aún así, había algo nuevo. Una niña negra que esa misma noche había pasado de una caja de cartón empapada a un ático de cristal y acero. Una vida que, sin saberlo, había colisionado con la suya. Y en esa colisión, todo estaba a punto de cambiar. El agua de la olla comenzó a hervir y el vapor subió como un suspiro tibio que llenó la cocina. Tomás revolvió la pasta con movimientos lentos, casi inseguros, como si llevar una niña a su casa fuese algo que exigiera un tipo distinto de precisión al cocinar. De vez en cuando miraba hacia el ventanal, donde Alma seguía inmóvil, absorta en el paisaje nocturno que se extendía como un océano de luces. Ella no había dicho nada en varios minutos, pero su silencio no era incómodo. Era un silencio lleno de significado, como si por primera vez pudiera permitirse descansar sin mirar constantemente por encima del hombro. Tomás sirvió la pasta en 2 platos y colocó uno en la mesa. Alma, ven. Ya está. La niña se giró despacio, como si aquel llamado pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. Caminó hacia la mesa, arrastrando los pies descalzos sobre la madera tibia. Se sentó en la silla más cercana, sin tocar nada, con las manos juntas sobre el regazo. «Puedes empezar», dijo él, dejándole una servilleta. Ella lo miró como si necesitara confirmación 2 veces. «¿De verdad puedo comerla toda?» «Claro que sí». Los ojos de Alma se suavizaron, y después de un segundo tomó el tenedor y se llevó el primer bocado a la boca. El calor la golpeó como un abrazo inesperado. Cerró los ojos un instante, saboreando la sensación antes de tragar. «Está muy rica», murmuró. «Me alegro». Comió despacio al principio, como si temiera que el plato fuera a desaparecer, pero poco a poco su ritmo se volvió más natural. Tomás la observaba sin apartar la vista demasiado tiempo, queriendo que ella notara que no estaba sola, pero sin presionarla. Después de varios minutos, la niña habló. «Mamá hacía sopa con agua y un cubito de caldo», dijo, mirando el plato vacío. A veces no había cubito. Entonces solo era agua caliente con sal. Tomás apoyó los codos en la mesa, entrelazando las manos. «Alma, lo que vivías con tu madre, era difícil». Ella dudó. Bajó la mirada hacia sus dedos, que jugaban con un hilo suelto de su camiseta enorme. «Mamá me quería», dijo. «Pero cuando se quedó sin trabajo, estuvimos en muchos sitios. Una señora nos echó porque dijo que yo hacía ruido. Otra vez dormimos en un sitio donde olía a humedad. A veces mamá lloraba. No le gustaba que yo la viera llorar. ¿Ella te hizo daño alguna vez?» «¿Mamá?» «No». Alma negó con fuerza. «Mamá no. Ella siempre me abrazaba fuerte. Me decía, mi estrella, algún día tendremos una casa de verdad, punto». El nudo en la garganta de Tomás se hizo más denso. «¿Y la caja?», continuó Alma, bajando la voz. «Creo que no quería dejarme allí para siempre. Creo que quería volver. Yo aún la estoy esperando». Tomás aspiró despacio. Sabía que no podía prometerle cosas que quizás jamás se cumplirían. No sabía si la madre aparecería, no sabía si estaba viva, perdida o simplemente rota. Pero el dolor en los ojos de Alma era tan inmenso, tan antiguo, que sintió que la promesa más pequeña podía ser un hilo del que ella necesitaba agarrarse. «No estás sola», dijo él finalmente. «No esta noche. No mientras estés conmigo». Ella levantó la vista. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de algo más tenue, más difícil de nombrar. Un inicio de confianza. Después de la cena, Tomás recogió los platos y Alma los siguió con la mirada. «¿Puedo ayudarte?», preguntó ella. «No hace falta. Mamá decía que siempre hay que ayudar si te dan comida». Tomás la observó un instante, sorprendido por la seriedad de sus palabras. «Está bien», cedió. «Pásame esos cubiertos». Ella los tomó cuidadosamente y se los alcanzó, casi con solemnidad. Cuando terminaron, Alma volvió a recorrer el salón con la mirada, como intentando memorizarlo todo. «Es como un sitio de película», murmuró. «¿Te gustan las películas?» «Mucho. Pero casi nunca podíamos verlas. Mamá decía que eran caras». «Podemos ver una», ofreció Tomás. «Si quieres».
Los ojos de Alma se agrandaron. Ahora, si no estás muy cansada. Ella vaciló, mirando el sofá enorme. Sus dedos se retorcieron un poco. ¿Puedo sentarme ahí? Claro que sí. Alma se acercó al sofá con cautela, como si fuera un objeto sagrado. Se subió despacio y se sentó en una esquina, con las piernas recogidas. Tomás encendió la televisión. El menú de películas apareció en la pantalla, ordenado, luminoso, con cientos de opciones. Elige una. La niña ladeó la cabeza. Yo no sé elegir. Solo he visto 2 películas en el cine del barrio. Una era de un perro que hablaba y la otra de un niño que se perdía. Entonces, pensó Tomás, revisando mentalmente opciones que no fueran ni demasiado infantiles ni demasiado duras. ¿Qué te parece una película con nieve? Ya que hoy está nevando. Vale. Eligió una película suave, de aventuras, con paisajes blancos y música bonita. Alma observaba todo con la espalda recta, como si temiera hundir el sofá con su peso. Poco a poco, a medida que la historia avanzaba, se fue relajando. Su cuerpo pequeño se deslizó ligeramente hacia el respaldo. Sus dedos dejaron de estar tensos. A mitad de la película, los párpados de Alma comenzaron a caer. Resistía con una terquedad silenciosa, como si quedarse dormida fuera un lujo que no podía permitirse. Pero el calor del salón, la barriga llena y el cansancio acumulado fueron más fuertes. Tomás lo notó. Si quieres dormir, puedes hacerlo, murmuró. Ella negó con la cabeza, aunque los ojos ya se le cerraban. No quiero molestar, balbuceó. ¿No molestas? 3 minutos después, Alma se quedó profundamente dormida. Su cabeza se inclinó hacia un lado, y un mechón húmedo cayó sobre su frente. Su respiración era suave, irregular. Su pequeño cuerpo parecía aún más frágil cuando dormía. Tomás bajó el volumen del televisor y la observó. Durante muchos años había acumulado trofeos, inversiones, propiedades, prestigio. Había comprado silencio, lujo, distancia. Pero nada de eso le había preparado para el peso emocional de aquella niña que dormía en su sofá como si fuese la primera vez que podía hacerlo sin miedo. Se levantó con cuidado y se acercó a ella. Le colocó una manta ligera sobre los hombros. Alma se movió un poco, pero no despertó. Durante un buen rato, Tomás se quedó de pie, mirándola con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de ternura y responsabilidad que nunca había sentido, ni siquiera momentos decisivos de su vida profesional. Finalmente, apagó la televisión, dejó solo una lámpara encendida en un rincón y se sentó en un sillón cercano. El silencio de la casa ya no era vacío. Ahora tenía ritmo. Tenía respiración. La nieve seguía cayendo detrás del ventanal, dibujando un mundo blanco y silencioso. Y él entendió algo. Nada de lo que pasara después sería sencillo. Pero dejarla sola, eso no era una opción. Y así, mientras la niña dormía, Tomás tomó la decisión que cambiaría para siempre su vida. La noche avanzó silenciosa, casi solemne, dentro del ático. El único sonido constante era la respiración tranquila de Alma mientras dormía en el sofá, cobijada bajo la manta ligera que Tomás le había colocado. De vez en cuando, la niña se movía un poco, murmuraba palabras ininteligibles, como si la sombra de sus últimos días aún la persiguiera incluso en sueños. Pero no lloraba. Y eso, pensó Tomás, ya era un pequeño milagro. Él seguía sentado en el sillón cercano, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Había pasado horas en esa posición, como si moverse pudiera romper algo que no sabía cómo reparar. No sentía sueño. Su mente estaba demasiado despierta, demasiado presente, demasiado viva de un modo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Miró el reloj. Eran casi las 3 de la madrugada. La ciudad seguía iluminada, pero con un brillo más tenue, como si también ella estuviera agotada. Cada tanto, algún coche pasaba muy lejos, convertido en una línea roja que se reflejaba en el ventanal. Tomás se levantó despacio para no despertarla. Caminó hacia la cocina, abrió un armario y se sirvió un vaso de agua. Dio un sorbo. El agua estaba fría, casi tan fría como la nieve de la callejón. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando ordenar los pensamientos que giraban en su mente como copos arrastrados por el viento. La imagen de la caja de cartón volvía una y otra vez. La manta mojada. La nota. Los ojos enormes de Alma brillando desde la oscuridad. No me pegue, había dicho ella. Un cuchillo en el pecho. ¿Cómo podía existir un mundo en el que una niña pronunciara esas palabras la noche de Navidad? El sonido de un pequeño movimiento lo sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza. Alma, aún dormida,
Se había girado sobre sí misma y ahora estaba medio descubierta, con los pies descalzos fuera de la manta. Tomás se acercó y volvió a cubrirla con cuidado. Cuando sus dedos rocaron su frente, sintió el calor suave de la piel infantil. Ella murmuró algo. «Mamá». La palabra cayó en el silencio como un cristal que se rompe muy despacio. Tomás cerró los ojos un momento. Después susurró. «Estás a salvo». No sabía si ella podía oírlo, pero la frase era real. Y eso ya era algo. Volvió al sillón. Esta vez, para no dormirse sin querer, encendió la lámpara más tenue del salón y abrió su portátil. No por trabajo. Por primera vez, en muchos años, no lo abrió para revisar cifras ni informes. Lo abrió para buscar algo que le exigía más valor que cualquier reunión. Información sobre servicios sociales, denuncias de desapariciones recientes, protocolos de acogida temporal. Lo que encontró no lo tranquilizó. Había casos, demasiados. Niños perdidos, abandonados, madres en situaciones extremas. Ningún registro coincidente con Alma, al menos no aún. Ninguna madre reportada como desaparecida con su descripción. Ninguna solicitud de ayuda reciente. Nada. Cerró el portátil con un suspiro largo. El gobierno, la policía, los servicios sociales, tardarían. O no actuarían como él deseaba. Pero Alma no tenía tiempo. Necesitaba cuidados ya. Necesitaba un hogar, aunque fuera provisional. Necesitaba calor, comida, seguridad. Necesitaba no volver a una caja en la calle. Mientras pensaba en ello, escuchó pasos suaves detrás de él. Se dio la vuelta. Alma estaba de pie en medio del salón, con la manta arrastrándose por el suelo detrás de ella. Sus ojos estaban entreabiertos, con la expresión ausente de quien aún está a medias entre el sueño y la vigilia. «Alma», dijo Tomás, levantándose. «¿Qué haces levantada?» Ella parpadeó, desorientada. «Tuve un sueño feo», murmuró. «Y escuché silencio». «¿Silencio?» Ella asintió. «Cuando todo está demasiado callado, me asusto. Porque pienso que mamá se ha ido, y yo. Su voz se quebró. Tomás dio un paso hacia ella, despacio, para no asustarla. «No estás sola aquí. Estoy contigo. No tienes que preocuparte». La niña frunció el ceño un segundo, como si quisiera comprobar si mentía. Luego, sin aviso, caminó hacia él y le tomó la mano. Sus dedos eran pequeños, tibios ya, pero aún inseguros. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó. «Claro». Volvió con ella al sofá. Esta vez, se sentó en la esquina, y Alma se acomodó a su lado, con la manta alrededor de los hombros como un escudo. No lo tocaba directamente, pero estaba muy cerca. Lo suficiente como para sentir que aquella pequeña presencia cambiaba el aire entero. «¿Cuál fue tu sueño?», preguntó él. Ella bajó la mirada. «Soñé que la nieve me tapaba. Toda. Y que tú te ibas. Y yo, no podía salir». Tomás cerró los ojos unos segundos. La niña tenía pesadillas acordes a su vida. Una brutalidad silenciosa. «No voy a irme», prometió. «No esta noche». Alma apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y respiró hondo. «¿Tú nunca tienes miedo?», preguntó. Tomás se quedó en silencio un momento. Las luces del árbol parpadeaban con suavidad, reflejándose en su rostro. «Sí», respondió al fin. «Claro que tengo miedo». Alma levantó la vista, sorprendida. «¿A qué?». «A muchas cosas», pensó él. «A la soledad. A ser insuficiente. A que su vida perfecta fuera solo una fachada. A no saber cómo cuidar a una niña. A que ella lo necesitara más de lo que él era capaz de dar». Pero no podía decirle todo eso. «A decepcionar a la gente que importa», dijo. Ella lo observó unos segundos, como si estuviera intentando descifrarlo. «Entonces somos parecidos», murmuró. La frase lo dejó sin aire. Una niña que había dormido en una caja de cartón diciendo eso. Era un espejo que Tomás no sabía que necesitaba. «¿Quieres dormir un poco más?», preguntó después de un momento. Ella dudó, mirando la manta, mirando el sofá, mirando su propia mano entrelazada con la de la muñeca rota. «Si me duermo aquí, ¿estarás cerca?». «Sí». «Prometido». «Prometido». Alma se acomodó de nuevo, esta vez recostando la cabeza en un cojín. Tomás no se movió. Se quedó allí, a su lado, mientras los ojos de la niña se cerraban lentamente. Cuando su respiración volvió a ser profunda y tranquila, él apoyó la cabeza en el respaldo y dejó escapar el cansancio acumulado. No sabía qué iba a pasar mañana. No sabía qué diría la policía, ni los servicios sociales, ni los jueces, ni los periodistas si llegaban a enterarse. No sabía si la madre de Alma aparecería, si habría explicación,
si habría un regreso. Pero sabía una cosa con certeza absoluta. Aquella niña ya no era una desconocida. Ya era parte de su vida. Y no iba a permitir que volviera a pasar frío, ni a sentir miedo, ni a dormir sola en la oscuridad. La noche siguió su curso. Y la nieve, silenciosa, cubría la ciudad como una página nueva por escribir. La mañana llegó sin hacer ruido, como si temiera perturbar el delicado equilibrio que se había formado durante la noche. La luz entró por el enorme ventanal del salón, primero tímida, luego más firme, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeños luceros que se negaban a apagarse. Tomás despertó con un sobresalto suave. No recordaba haberse quedado dormido, pero ahí estaba, sentado en el sillón, con el cuello agarrotado y la manta caída a un lado. Lo primero que hizo fue buscar a Alma con la mirada. Estaba todavía en el sofá, enroscada bajo la manta, pero en una postura distinta. Se había movido durante la noche, como hacen los niños cuando empiezan a sentirse a salvo. Mostraba un gesto tranquilo, casi sereno. Sus trenzas, ahora secas, reposaban sobre la almohada improvisada. Por un instante, Tomás se permitió observarla. El amanecer teñía su piel de un tono cálido, y la paz que emanaba aquella niña era de una pureza que hacía mucho no veía en nadie, ni siquiera en sí mismo. El hombre se levantó con cuidado. Le dolía la espalda, las piernas y el cuello, pero nada de eso importaba. Caminó hacia la cocina, abrió las cortinas y dejó que la mañana inundara el apartamento. Encendió la cafetera y llenó la cocina con el olor familiar del café, un olor que siempre asociaba con trabajo, con reuniones, con comienzos de día que nunca tenían espacio para algo tan humano como lo que ahora tenía entre manos. Mientras esperaba, escuchó un susurro débil. «Señor Pingüino». Tomás se giró. Alma había asomado la cabeza por encima del respaldo del sofá. Sus ojos aún estaban hinchados de sueño. Su voz era un murmullo rasposo. «Buenos días», dijo él. Ella se incorporó despacio, como si aún dudara de la realidad que la rodeaba. «Pensé que lo había soñado». «¿Qué cosa?» «Todo esto. El árbol, la manta, tú». Tomás se acercó despacio. «No lo has soñado». Alma se sentó del todo. La manta cayó a su regazo. «Tengo hambre». Era la frase más sencilla del mundo, pero pronunciada por ella adquiría un peso enorme. «Te prepararé algo», respondió él, con esa sensación nueva de responsabilidad que le atravesaba el pecho desde el día anterior. «¿Qué te apetece desayunar?» Alma abrió y cerró la boca varias veces, como si buscar palabras para un concepto que a veces no existía en su realidad. «No sé», confesó. «Lo que tú comas». Tomás señaló la barra de la cocina. «Ven, te haré tostadas. Y un vaso de leche caliente». Ella se levantó, aún descalza, sujetándose la camiseta demasiado grande que le colgaba por los hombros. Caminó hasta la cocina con pasos tímidos. Se sentó en un taburete alto, balanceando los pies en el aire. «¿Has dormido bien?», preguntó él mientras preparaba las tostadas. «Sí», respondió Alma. Luego añadió, «no tuve frío». «Eso es bueno». La niña apoyó la barbilla en la mano y lo observó en silencio. «¿Siempre estás tan callado?», preguntó de pronto. Tomás soltó una pequeña risa nasal. «A veces hablo más. Pero solo cuando hace falta». «Mi mamá hablaba mucho», dijo Alma. «Le gustaba cantar mientras cocinaba. Aunque fuera poco». Tomás la escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra era una ventana a una vida que él no había imaginado. «¿Tú cantas?», preguntó ella después de unos segundos. «No», respondió él. «Entonces necesitas a alguien que cante por ti». Tomás se detuvo a mitad de movimiento. La frase le pareció tan simple y tan profunda que no supo responder. Solo colocó el plato frente a ella. «Come». Alma tomó la tostada con una delicadeza que rompía el alma y la mordió con entusiasmo. El crujido resonó en la cocina como una pequeña celebración. Mientras ella desayunaba, Tomás cogió su móvil. Decenas de notificaciones. Decenas de mensajes. Pero abrió solo uno, el de su asistente. Reunión a las 10 con el comité. Entrevista a las 12 confirmada. Tomás miró el reloj. Faltaban 2 horas. Y sintió un nudo tensarse en el estómago. No podía dejar sola a Alma. No podía llevarla a una reunión. No podía fingir que nada había pasado. «¿Qué vas a hacer hoy?», preguntó Alma, con la boca llena. Tomás respiró hondo. «Creo que voy a quedarme contigo». Ella lo miró, sorprendida. «Pero tú eres un señor importante». Tomás se sentó frente a ella. «Hoy tú eres más importante que cualquier reunión». Alma bajó la vista, y una sonrisa tímida se dibujó en sus labios. «Gracias», murmuró.
Él apoyó las manos sobre la mesa. Después del desayuno, quiero que me cuentes todo lo que recuerdes de tu madre. Necesitamos encontrarla. Alma se quedó quieta. Su mirada cambió. ¿No fue miedo? Exactamente. Fue una mezcla compleja. Esperanza, confusión, un dolor silencioso. ¿Crees que quiere volver?, preguntó ella. Creo que una madre nunca deja de querer volver. Pero tenemos que averiguar dónde está. Ella respiró hondo. Haré lo que quieras. Pero, si la encontramos, ya no podré quedarme aquí. La pregunta cayó como un peso sobre la mesa. Una cosa no excluye la otra, respondió Tomás. Vamos paso a paso. Alma asintió. Pero había tristeza en sus ojos. Tristeza, y algo parecido al miedo a perder, otra vez, todo lo que acababa de encontrar. Tomás se acercó y le tocó el hombro con suavidad. No voy a dejarte sola, dijo. Ella le sostuvo la mirada. Y aunque no sonrió, sus ojos se humedecieron con un brillo nuevo. Lo prometiste, murmuró. Y lo cumpliré. La mañana se expandió con un silencio cálido, lleno de preguntas, de incertidumbres y de una promesa que empezaba a unirlos. Y mientras la nieve se derretía lentamente en los balcones, Tomás comprendió algo más profundo que cualquier decisión de negocios. A veces, los encuentros más importantes no se buscan. Suceden. Y cambian todo. El resto de la mañana transcurrió con una calma frágil, como si el apartamento entero contuviera la respiración. Después del desayuno, Tomás acompañó a Alma al salón. Ella se sentó en el sofá, con las piernas cruzadas bajo la manta, mientras él tomaba asiento en una butaca frente a ella. Era la primera vez que se enfrentaban a una conversación que requería algo más que instinto. Requería verdad. Alma, comenzó él, con voz suave. Necesito que me cuentes lo que recuerdes de tu madre, cualquier detalle que pueda ayudarnos a encontrarla. Ella apretó la muñeca rota contra el pecho. Ese gesto, pequeño y automático, decía mucho más que sus palabras. Mamá se llama Lidia, dijo finalmente. Tiene el pelo rizado, muy bonito. Y siempre olía a crema de coco. Tomás asintió, registrando mentalmente cada detalle. ¿Sabe su apellido? La niña frunció el ceño. Creo que... Duarte. O algo así. ¿Dónde vivíais antes? En muchos sitios. Una señora llamada Rita nos dejó quedarnos un mes, pero luego dijo que no podía más. Antes de ella, estuvimos con una amiga de mamá. Y antes, no me acuerdo bien. Mamá decía que yo era muy pequeña para entender. Tomás sintió un nudo en la garganta. Una vida itinerante, llena de improvisación, de puertas cerradas, de promesas rotas. La historia de demasiadas personas invisibles en la ciudad. ¿Y antes de ir al callejón? ¿Qué pasó ese día? Alma bajó la mirada. Tardó en responder. Mamá lloraba mucho, dijo en voz baja. Dijo que lo había intentado todo. Que nadie quería ayudarla. Que no tenía trabajo. Que no podía pagar nada y que ya no tenía fuerzas. Sus manos temblaron ligeramente. Me dijo que íbamos a ver las luces. Que no quería que yo pasara la Navidad triste. Pero cuando llegamos al centro, había demasiada gente. Mamá no hablaba. Solo caminaba muy rápido, como si buscara algo. Tomás sintió un dolor sordo en el pecho. Y luego, nos metimos en el callejón. Mamá dijo, espera aquí un momento, mi estrella. Me puso en la caja y me tapó con la manta. Yo le pregunté, ¿a dónde vas? Y ella me dijo, a por comida, punto. El labio inferior de Alma tembló. Le dije que no tardara. Ella dijo que no, que volvería rápido. Las lágrimas amenazaron con caer, pero Alma las contuvo con una fuerza admirable. Pero no volvió. Tomás se inclinó hacia adelante. Alma, escucha. Vamos a hacer todo lo posible por encontrarla. No estás sola en esto. Lo sé, dijo ella, aunque su voz no sonó muy convencida. En ese momento, el móvil de Tomás vibró. Era su asistente, insistente como siempre. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Y vibrar. Y vibrar otra vez. Era imposible fingir que no pasaba nada. ¿Vas a contestar?, preguntó Alma. No ahora. Ella lo miró con atención. Si no quieres contestar, es porque tienen miedo de ti. Tomás sonrió con una mezcla de sorpresa y pesar. ¿Por qué dices eso? Mamá siempre decía que los que mandan dan más miedo cuando están callados. La frase le cayó encima como una verdad incómoda. Quizá tu madre es muy sabia, respondió. Lo era, murmuró Alma. Lo es. Un silencio suave llenó el espacio entre ellos. Entonces, Alma se llevó la mano al bolsillo de la camiseta grande que llevaba puesta. Tengo algo, dijo. Es mío, pero te lo puedo enseñar.
Sacó un pequeño objeto envuelto en un papel arrugado. Lo desenvolvió con cuidado. Era una pulsera hecha de cuentas baratas. Rosa, azul, verde. Estaba vieja, desgastada, pero aún conservaba un brillo inocente. Mamá me la dio cuando cumplí 5 años, dijo Alma. Me dijo, ponte esto siempre. Así sabré dónde estás. Punto. Tomás sintió que sus ojos se humedecían. Es muy bonita. Es lo único que tengo de ella. Por si un día la olvidaba. Pero no la olvido. Jamás la olvidarás, aseguró él. Ella asintió. Luego, con un gesto tímido, extendió la pulsera hacia Tomás. Si quieres, puedes tenerla unos segundos. Para que la conozcas tú también. Tomás tomó la pulsera con la delicadeza con la que se sostiene un tesoro irreemplazable. Gracias, dijo. Significa mucho. Mamá decía que las cosas que se comparten son más fuertes. Él respiró hondo, conteniendo la emoción. Alma, ¿puedo decirte algo? Sí. Estoy aquí. Pase lo que pase. No voy a dejarte sola. Ella bajó la mirada, y por primera vez, una lágrima cayó silenciosa sobre su mano. Gracias, susurró. De verdad. Tomás le devolvió la pulsera. Ella la guardó contra su pecho. El silencio que siguió no fue triste. Fue profundo. Fue un silencio de conexión, de comienzo, de algo que todavía no tenía nombre pero ya era demasiado grande para ignorarlo. De pronto, el timbre del ático sonó. Tomás se tensó. Alma se sobresaltó, agarrando su muñeca con fuerza. ¿Quién es? Preguntó ella, alarmada. No lo sé, respondió él. Pero quédate aquí. No te muevas. Camino hacia la puerta. El corazón le latía más rápido, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Miró por la mirilla. Un policía. 2, en realidad. Y en sus manos, un documento. La respiración de Tomás se cortó. Volvió la vista hacia el salón, donde Alma lo miraba con ojos enormes, llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Aquella visita inesperada era el punto donde la historia dejaba de ser solo suya. Y se abría hacia un futuro incierto. Tomás respiró hondo antes de abrir la puerta. Sabía, sin que nadie se lo hubiera dicho, que ese momento marcaría un antes y un después. Ajustó la chaqueta que llevaba encima del pijama improvisado, tragó el nudo de su garganta y giró el pomo con calma, aunque por dentro todo en él temblaba. Los 2 agentes levantaron la vista al verlo. Buenos días, señor Álvarez, dijo el primero, un hombre alto con gesto formal. Lamentamos presentarnos sin aviso, pero es urgente. ¿En qué puedo ayudarles? Respondió Tomás con la voz neutra y firme que usaba en las reuniones, aunque por dentro ardía de inquietud. Los agentes intercambiaron una mirada breve. ¿Podemos pasar? Preguntó el segundo, una mujer joven de rostro más amable. Tomás dudó. No quería que Alma se asustara. No quería que pensara que venían a llevársela. Pero negarles el acceso levantaría sospechas. Finalmente, se apartó. Adelante. Los policías entraron y observaron el salón. La niña, sentada en el sofá, apretaba la muñeca rota contra el pecho. Sus ojos se agrandaron, alerta, lista para huir si hacía falta. La agente fue la primera en hablar, suavizando la voz. Hola, cariño. ¿Tú eres Alma? Ella no respondió. Se encogió. Miró a Tomás en busca de orientación. Él se acercó despacio y se sentó a su lado. Está bien, murmuró. Puedes confiar. Nadie va a hacerte daño. La niña respiró hondo y asintió con un movimiento mínimo. Ese sí, respondió por fin. La agente sonrió con empatía. Estamos buscando información sobre tu mamá. ¿Sabes dónde puede estar? Alma negó con fuerza, los ojos llenos de un miedo nuevo. Tomás puso una mano sobre su hombro. Estamos intentando ayudarla, ¿vale? El agente sacó un documento. Señor Álvarez, comenzó, recibimos un aviso esta madrugada. Una mujer de unos 30 años, descripción física similar a la madre de la niña, fue vista en un centro social del barrio de Lavapiés. Al parecer estaba desorientada y en estado de shock. El corazón de Tomás dio un vuelco. ¿La encontraron? Preguntó. El agente negó. Cuando intentaron hablar con ella, huyó del lugar. Pero dejó detrás esto. Entrega un pequeño objeto en una bolsa de evidencia. Tomás la tomó. Era una cajita metálica, barata, raspada. La abrió. Dentro había una foto. Una mujer joven, de rostro hermoso y cansado, abrazando a una niña que no podía ser otra más que Alma. Ambas sonreían. Alma la reconoció al instante. «Es mamá», exclamó, con voz quebrada. «Esa es mamá». Sus dedos temblaron.
Las lágrimas se agolparon en sus ojos. La agente se arrodilló frente a ella. Cariño, vamos a encontrarla. Te lo prometo. Pero necesitamos saber, ¿crees que ella podría querer volver contigo? ¿O estaba intentando ponerte a salvo? Alma apretó los labios. Mamá estaba triste. Pero me quería. Mucho. La agente asintió despacio, como si esa pieza completara un mapa invisible. Gracias, Alma. Eso nos ayuda mucho. Tomás intervino. ¿Qué piensan hacer ahora? Seguir la pista. Revisar cámaras, hospitales, refugios. Pero necesitamos saber dónde se quedó usted con la niña y en qué condiciones la encontró, dijo el agente. Tomás sintió el peso de la verdad. La caja, el frío, el abandono. La niña lo miró, aterrada. ¿Me van a llevar?, preguntó ella. La agente negó rápidamente. No, cariño. No vamos a separarte de nadie sin motivos. Estamos aquí para protegerte. Pero Alma no parecía convencida. Y Tomás lo sabía. Él también se tensó. Agente, dijo con calma controlada, la niña estuvo expuesta al frío extremo. Si anoche no la encontraba, estaría. No terminó la frase. Los policías bajaron la mirada. Lo entendieron. Lo que tenemos que hacer, añadió Tomás, es asegurarnos de que está a salvo. Y eso implica permitirle permanecer aquí por ahora. Los agentes se miraron. No podían oponerse sin una orden judicial. Y Tomás Álvarez no era un ciudadano cualquiera. Está bien, dijo finalmente la agente. Pero mañana vendrá un trabajador social. Es el procedimiento. Alma se sobresaltó. No quiero irme, murmuró. Tomás se agachó a su altura. Nadie va a llevártela por la fuerza, aseguró la agente. El hombre respiró hondo y tomó la mano de la niña. Alma, pase lo que pase, yo estaré contigo. No dejaré que te hagan daño. Te lo prometo. Ella lo miró como si esas palabras fueran lo único sólido en un mundo que siempre había sido inestable. Los agentes tomaron nota de algunos detalles, hicieron preguntas y se retiraron finalmente. Cuando la puerta se cerró, Alma se lanzó sobre Tomás, abrazándolo con una fuerza desesperada, como si temiera que el mundo fuera a arrebatárselo también a él. ¿Van a llevarme a otro sitio?, preguntó, con voz rota. No, respondió él, envolviéndola con los brazos. No dejaré que eso pase. ¿Y si mamá vuelve y no me encuentra? Entonces la traeré aquí. O te llevaré con ella. No va a perderte otra vez. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Su corazón latía rápido, pequeño, vulnerable. Esa fue la primera vez que Tomás entendió completamente. Él ya no estaba salvando a Alma. Alma lo estaba salvando a él. El apartamento quedó en silencio tras la marcha de los agentes, pero no era un silencio vacío. Era un silencio cargado, tenso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Alma aún tenía los brazos alrededor de Tomás, su rostro escondido contra su pecho, aferrándose a él como si su vida entera dependiera de no soltarlo. Tomás la sostuvo con cuidado, acariciando su espalda con movimientos lentos. No sabía qué palabras usar. No sabía qué promesas podía garantizar. Pero si sabía algo, no iba a permitir que aquel pequeño cuerpo temblara de miedo ni un segundo más. Alma, murmuró suavemente, inclinándose hacia ella. Ya pasó. Ella tardó en levantar la cabeza. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos estaban húmedos, brillantes, cansados. Pensé que venían a llevarme, confesó con un hilo de voz. No van a hacerlo, aseguró Tomás. No mientras yo esté aquí. La niña tragó saliva, intentando controlar el temblor. ¿Y si mañana dicen que tengo que irme? Entonces lo hablaremos. Y yo estaré contigo. No voy a dejar que nadie decida por ti sin antes escucharte. Alma bajó la mirada. Es que, yo no quiero irme. Tomás sintió como esas palabras le atravesaban el pecho. No era una súplica caprichosa. Era miedo real, profundo, antiguo. Y no tienes por qué hacerlo ahora, dijo él con firmeza. Estás conmigo. ¿Estás segura? La niña respiró hondo, como si las palabras le dieran un poco de aire. Se apartó apenas, limpiando sus mejillas con el dorso de la mano. Tomás se inclinó para estar a su altura. ¿Quieres sentarte conmigo en el sofá un momento?, preguntó. Ella asintió. Fueron juntos al sofá, aún desordenado por la noche anterior. Alma se acomodó cerca de él, enrollando la manta sobre sus piernas. Tomás, dijo ella de pronto, con una seriedad mayor de la que un niño debería tener. ¿Qué pasa si mamá está muy triste? Y no viene porque tiene miedo. Él inspiró despacio. Entonces la encontraremos. Y hablaremos con ella. Tú no tienes la culpa de nada. Y ella tampoco estaba bien.
Pero, ¿y si ya no me quiere? La pregunta cayó como una losa. Tomás le tomó la mano, con suavidad. Escúchame bien. Las madres no dejan de querer así como así. A veces la vida las rompe, las asusta, las hace tomar decisiones terribles, pero no dejan de querer. Alma bajó la mirada a su mano pequeña, que descansaba dentro de la suya. Quiero verla, murmuró. Lo sé. Y vamos a hacerlo. Los policías están buscándola ahora mismo. Y yo también lo haré. Ella lo observó un segundo más, como si buscara algo dentro de él, y al encontrarlo, apoyó la cabeza en su brazo. Tomás sintió un calor nuevo. No era incomodidad. Era pertenencia. Después de unos minutos, Alma se enderezó. Quiero enseñarte algo más, dijo, levantándose. Fue hasta el recibidor donde estaban sus pocas pertenencias dentro de la bolsa que había encontrado en la caja. Revolvió un poco y sacó un cuaderno pequeño, arrugado, con una portada de colores desteñidos. Esto lo hice yo, dijo, entregándoselo. Tomás lo abrió con cuidado. Eran dibujos, hechos con lápices casi gastados, en hojas que habían sufrido humedad y dobleces. Dibujos infantiles, pero intensos. En uno, aparecían ella y su madre cogidas de la mano. En otro, una casa con ventanas y un sol grande arriba. En otro, un árbol de Navidad hecho con triángulos torcidos. Y en el último, una caja de cartón bajo la nieve. Y unos ojos brillando dentro. Tomás sintió un nudo ascenderle por la garganta. Alma, murmuró. Eres muy valiente. Y muy fuerte. Pero ese dibujo, no me gusta, dijo ella, señalando la caja. Quiero borrarlo. ¿Por qué? Porque ya no estoy ahí. Y no quiero recordarlo. Tomás cerró el cuaderno suavemente. Entonces haremos otro dibujo nuevo. Cuando quieras. Ella sonrió apenas. Contigo. Conmigo. Por un momento, pareció que la angustia se disolvía. Pero la ilusión duró poco. El móvil de Tomás volvió a vibrar. Alma se sobresaltó. ¿Otra vez? Preguntó. Sí, respondió él, mirando el nombre en la pantalla. Era su asistente. De nuevo. ¿Vas a contestar? Tomás dudó. Luego negó con la cabeza. No. Ahora estoy contigo. La niña lo miró durante varios segundos, como si esa frase fuera demasiado grande para comprenderla del todo. ¿Quieres jugar a algo? Preguntó ella tímidamente. Tomás abrió la boca, sorprendido por la pregunta. Hacía décadas que nadie le proponía jugar. Pero la inocencia de Alma, incluso herida, tenía una fuerza irresistible. ¿A qué quieres jugar? Ella pensó. Ah, algo tranquilo. No quiero juegos ruidosos. Está bien, dijo él. ¿Qué te gusta? Me gustan los rompecabezas, pero no tengo ninguno. Tomás se levantó. Pero yo sí. Alma abrió los ojos. ¿De verdad? Sí. Tengo uno antiguo que compré en un viaje. Nunca lo abrí. Fue al despacho. En un cajón guardaba un rompecabezas enorme, de 1000 piezas, que había comprado en un aeropuerto años atrás para desconectar alguna vez. Nunca lo sacó de la caja. Lo llevó al salón. ¿Lo probamos? Preguntó. La cara de Alma se iluminó de una forma que Tomás no había visto antes. Sí. Abrieron la caja. Las piezas se derramaron sobre la mesa, llenando el espacio de pequeños fragmentos de un paisaje nevado. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Durante un largo rato, trabajaron juntos en silencio. Alma separaba las piezas por color. Tomás armaba el borde. Ambos estaban concentrados, unidos por un objetivo pequeño, pero profundamente significativo. La niña estaba más tranquila. Sus manos ya no temblaban. Su respiración era más estable. La presencia de Tomás se había convertido en un ancla. Hasta que Alma habló de nuevo. Tomás. Sí. Si mi mamá vuelve, y quiere que me vaya con ella, vas a estar triste. Él se quedó quieto. Una pieza quedó suspendida entre sus dedos. Estaré feliz si tú estás feliz, respondió, después de pensar. Y triste si te sientes obligada. Pero no es el momento de decidir nada. Primero debemos encontrarla. Y cuando eso pase, hablaremos los tres. Los ojos de Alma se suavizaron. Pero yo, no quiero perderte tampoco. La pieza cayó de sus dedos. Tomás sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que quizás había estado latiendo desde aquella noche en el callejón. Y yo tampoco quiero perderte a ti, dijo finalmente, con una sinceridad que él mismo no esperaba. Alma respiró hondo, liberada. Y por primera vez, sonrió de verdad. Una sonrisa pequeña, tímida, pero luminosa. En ese instante, el timbre sonó otra vez. Alma se tensó al instante. Otra vez, policías,
Preguntó con voz temblorosa. Tomás se levantó, tenso. Quédate aquí. Fue hacia la puerta, con el corazón golpeando fuerte. Miró por la mirilla. Su rostro cambió. No era un policía. No era un trabajador social. No era su asistente. Era una mujer. Despeinada. Ojos rojos. Ropa mojada. Temblando. Y sus labios murmuraban sin sonido. Mi hija. Tomás retrocedió un paso. La madre de Alma había llegado. Tomás se quedó quieto durante un segundo eterno. El aire del pasillo parecía congelado, suspendido entre él y la mujer al otro lado de la puerta. Ella estaba empapada, las manos temblaban, el cabello pegado al rostro por la lluvia o quizá por lágrimas. Su respiración era entrecortada, como si hubiese corrido durante horas. Y sus ojos, oscuros, desesperados, llevaban una sola palabra escrita en cada latido. Alma. Tomás abrió la puerta despacio. La mujer dio un paso adelante, vacilante. Al verlo, tragó saliva y apretó los labios como si esperara ser rechazada, empujada, expulsada, como tantas veces le había ocurrido en la vida. ¿Tú la tienes?, preguntó, con voz quebrada. No dijo el nombre. No hizo falta. Tomás asintió despacio. La mujer se llevó ambas manos a la boca, ahogando un sollozo. ¿Está viva?, susurró. Sí, respondió Tomás. Está bien. Muy bien. Las piernas de la mujer cedieron y tuvo que apoyarse contra la pared. Cerró los ojos con un alivio tan brutal que casi dolía verlo. Perdón, dijo entre lágrimas. Perdón por existir. Por fallarla. Por todo. Tomás no supo qué responder. La mujer estaba destrozada, pero no era una amenaza. Era una madre rota. Ven dentro, dijo al fin. Pero cálmate. No quiero que la asustes. Ella asintió frenéticamente, limpiándose el rostro con las mangas. Tomás abrió del todo. La mujer entró un paso, pero se detuvo, inmóvil, al ver el salón. Como si la calidez de aquel espacio le resultara insoportable. Como si no fuera digna de pisarlo. Tomás cerró la puerta y habló con suavidad. ¿Cómo te llamas? Lidia, respondió ella. Lidia Duarte. El corazón de Tomás se apretó. Era el nombre que había esperado oír. Y aún así, escucharla decirlo tenía un peso distinto. Un peso real. Alma está ahí dentro, dijo él, señalando el salón. Pero tienes que... No terminó la frase. Un murmullo débil cortó el aire. Mamá. La voz venía del sofá. Lidia giró tan rápido que casi cayó de rodillas. Tomás no tuvo tiempo de decirle nada. La niña estaba de pie, muy quieta, con las manos apretadas contra el pecho. Sus ojos, tan grandes, tan profundos, tan hambrientos, se abrieron con una mezcla imposible de emociones. Alegría, miedo, esperanza, incredulidad. Mamá, susurró de nuevo. Lidia avanzó 2 pasos. Luego se desplomó al suelo. Mi estrella, mi estrella, mi estrella. Alma corrió hacia ella. Tomás nunca había visto a un niño correr así. No con rapidez, sino con alma, como si la vida entera dependiera de llegar a ese abrazo. La niña se arrodilló frente a su madre. Lidia le tomó la cara entre las manos, temblando. Lo siento, repetía una y otra vez. Perdóname, por Dios, perdóname. No quería dejarte, yo no podía más, yo. Mamá, interrumpió Alma, con voz pequeña. No te vayas más. Lidia apretó a su hija contra el pecho con una fuerza desesperada. Nunca más, murmuró. Nunca más, mi vida. Nunca más te dejo sola. Ambas lloraban. Lloraban como solo lloran quienes han tocado la oscuridad más profunda. Tomás se quedó de pie, a unos metros, observando. No interrumpió. No se acercó. Pero sintió algo que nunca antes había sentido. La certeza de ser testigo de un milagro. Después de varios minutos, Lidia levantó la vista hacia él. Su rostro estaba devastado. Usted, comenzó. Usted la encontró. Sí, respondió Tomás simplemente. Ella tragó saliva, abrumada. Gracias, dijo, con una sinceridad tan cruda que dolía. No tengo palabras. No tengo nada para darle. Solo, gracias. Gracias por cuidar de lo más importante que tengo. Por darle calor. Por salvarla. No tiene que agradecerme nada, respondió él. Hice lo único que cualquiera debería haber hecho. Pero nadie lo hizo, dijo Lidia, bajando la cabeza. Solo usted. Hubo un silencio denso. Las palabras que no se decían eran más pesadas que las que sí. Tomás se agachó para estar a su altura. Lidia, sé que no fue fácil lo que hiciste. Sé que estabas desesperada.
Pero antes de seguir, necesito que me digas algo con total honestidad. ¿Estás bien? Puedes cuidar de Alma ahora mismo. Lidia tembló. Sus ojos se llenaron de culpa. Yo, no sé. No tengo casa. No tengo trabajo. No tengo nada. Ni fuerza. Ni comida. Ni... Se rompió de nuevo. Pero la quiero, dijo entre sollozos. La quiero más que a nada. Y no la dejaré otra vez. Lo juro. Alma la agarró del brazo. Mamá, no te vayas. No me voy, dijo ella. No me voy. Tomás respiró hondo. Hay una trabajadora social que vendrá mañana, explicó. No para separarles, sino para evaluar lo mejor para Alma. Para asegurar su bienestar. Lidia palideció. ¿Van a quitármela?, preguntó, con terror en la voz. No dije eso, respondió él. Pero si van a querer saber si estás en condiciones de cuidarla. Ella apretó la cabeza con ambas manos. No lo estoy. No estoy bien. Pero quiero estarlo. Alma miró a Tomás, con pánico. No quiero que la lleven. Nadie va a llevártela ahora, aseguró él. Vamos a decidir esto juntos. ¿Juntos?, repitió Lidia, sorprendida. Sí. Hubo un silencio extraño, nuevo. Un silencio donde tres vidas empezaban a entrelazarse. Tomás continuó. Hay opciones. Podemos buscar ayuda. Hay recursos, programas, apoyo. Y mientras tanto, ustedes pueden quedarse aquí. Las dos. El rostro de Lidia se descompuso. ¿Aquí? ¿Con usted? Señor, usted no me conoce. No sabe quién soy. Soy una mujer que no tiene nada, que falló a su hija, que... Usted es una madre, la interrumpió Tomás. Una madre que estaba sola. Nadie merece pasar por eso. Lidia lo miró como si él fuera un ser imposible. ¿Por qué hace esto?, preguntó. ¿Por qué a nosotras? Tomás bajó la mirada hacia Alma, que ahora sostenía su mano con fuerza. Porque ustedes dos llegaron a mi vida por una razón, dijo finalmente. Y no voy a ignorarlo. Alma sonrió débilmente. Lidia rompió a llorar de nuevo. La niña apoyó su cabeza en el hombro de su madre. Y la madre, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. El amanecer entró por el ventanal, teñido de un dorado suave. La ciudad continuaba su ritmo incesante allí afuera. Pero dentro de aquel apartamento, algo sagrado estaba siendo reconstruido. Una familia que no existía, pero que el destino estaba intentando formar. Tomás lo sintió profundamente. El final no estaba escrito. Y lo que viniera después, sería tan difícil como hermoso. La mañana avanzó lentamente dentro del ático, como si el tiempo hubiese decidido caminar con extremo cuidado para no perturbar la delicada escena que acababa de formarse allí. Lidia continuaba abrazando a Alma, pero ahora con más calma, respirando despacio, como si intentara memorizar cada segundo. Tomás observaba, sin intervenir, con una mezcla de alivio, preocupación y una emoción profunda que aún no sabía nombrar. Después de un buen rato, Lidia logró ponerse de pie con ayuda de Tomás. Estaba agotada, empapada, con la mirada perdida en algunos momentos, pero más anclada a la realidad que cuando había llegado. ¿Quieres sentarte?, preguntó él, señalando el sofá. Sí, gracias, respondió ella con voz débil. Alma se acomodó a su lado y no soltó su mano ni un instante. Tomás fue a la cocina y volvió con una taza de té caliente. Lidia la tomó con ambas manos, buscando el calor como quien busca refugio en una tormenta. Bébelo despacio, dijo él. Ella asintió. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero lucían un brillo nuevo. Un brillo que se parecía mucho a la esperanza. Alma se recostó un poco contra su madre. Mamá, no quiero que vuelvas a irte. Lidia cerró los ojos con fuerza. Mi estrella, no quería dejarte, murmuró. Pero, la vida se me cayó encima. No pude más. Tenía miedo de que tú sufrieras conmigo, y pensé que... Las palabras se rompieron. Mamá, la interrumpió la niña, subiéndole la mano hacia la mejilla. Ya estoy aquí. Y tú también. Lidia la abrazó de nuevo, esta vez con más suavidad. Tomás se sentó frente a ellas. Lidia, comenzó, con voz serena, mañana vendrá la trabajadora social. No podemos evitar eso, pero podemos prepararnos. Ella asintió, con los ojos llenos de miedo. ¿Van a llevársela?, preguntó con un filo de desesperación. No necesariamente, respondió él. Pero van a evaluar tu situación, tu estabilidad, tus opciones y tu capacidad de cuidar a Alma ahora mismo. Lidia bajó la cabeza. No puedo cuidarla como debería. No tengo casa, ni trabajo, ni nada. Alma la miró, angustiada. No me importa no tener cosas.
Solo te quiero a ti. La madre le acarició la mejilla. Pero mereces más. Siempre mereciste más. Tomás intervino. Escucha. Yo te creo. Y te respeto. Y sé que la quieres. Eso es evidente. Pero, necesitas ayuda. No solo por Alma. Por ti también. Lidia apretó los labios. He pedido ayuda muchas veces. Y siempre me la negaron. Esta vez no, dijo Tomás. Esta vez no vas a estar sola. La mujer levantó la vista lentamente. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, respondió él con calma firme, que, si te parece bien, podéis quedaros aquí unos días. Hasta que encontremos una solución segura. Puedo ayudar con trámites, buscar un lugar para vosotras, apoyaros en el proceso. No quiero separar a una madre de su hija. Quiero que las cosas se hagan bien. Lidia quedó en silencio. Era evidente que no confiaba fácilmente. La vida la había maltratado tanto que las palabras amables parecían trampas. ¿Por qué hace esto?, preguntó al fin, casi en un susurro. Usted no nos debe nada. Nada. Tomás miró a Alma, luego a ella. Porque estuvisteis solas demasiado tiempo, dijo. ¿Y por qué? Alma me encontró antes de que yo la encontrara a ella. La niña levantó la cabeza, sorprendida. ¿Yo? ¿Te encontré?, preguntó. Tomás sonrió suavemente. Sí, lo hiciste. Cambiaste algo en mí. Y creo que tu madre también necesita ese cambio. Creo que merecéis algo mejor que caer y caer sin que nadie os sostenga. Lidia respiró hondo. Sus ojos se humedecieron de nuevo. Yo no sé cómo agradecer esto, dijo. No tienes que agradecerlo, respondió Tomás. Solo acepta la ayuda. Hubo un largo silencio. Un silencio que pesó, y luego se volvió ligero, como si una decisión terminara de asentarse. Lidia apretó la mano de su hija. Está bien, murmuró. Nos quedaremos, por ahora. Alma sonrió por primera vez desde la llegada de su madre. Una sonrisa que iluminó todo el salón. Tomás se levantó. Os prepararé algo de comer. Debéis tener hambre. Alma asintió rápidamente. Sí. Yo, también, admitió Lidia con cierta timidez. Mientras él se dirigía a la cocina, escuchó las voces suaves de madre e hija hablando entre sí. Mamá, ¿quieres ver mis dibujos? Claro que sí, mi estrella. Mamá, Tomás me dejó dormir en el sofá. ¿De verdad? ¿Qué suerte tienes? Mamá, ¿nos vamos a quedar? Sí, mi vida. Por ahora sí. Esas palabras, dichas sin lágrimas, eran un bálsamo. Tomás abrió la nevera. Se detuvo un momento, apoyando las manos en la encimera. Una mezcla de emociones lo atravesaba. Alivio, temor por lo que vendría, responsabilidad, y algo más profundo, algo que no sabía cómo nombrar. Una nueva vida. Una familia inesperada. Un propósito distinto. Mientras cocinaba, escuchó la risa suave de Alma. No una risa fuerte, sino un sonido pequeño, delicado, que llenaba la casa como si llevara años intentando hacerlo. Más tarde, sentados los tres en la mesa, compartiendo un plato de comida caliente, Tomás sintió algo que llevaba demasiado tiempo sin sentir. Paz. Alma hablaba. Lidia escuchaba. Y Tomás observaba esa escena como si temiera parpadear. Cuando terminaron, la niña apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Mamá, ¿vamos a ser felices? La pregunta se quedó flotando. Lidia la miró, luego miró a Tomás. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero vamos a intentarlo. Esta vez juntas. La niña cerró los ojos, tranquila. Tomás apoyó una mano sobre la mesa. Miró a ambas. Y supo, con absoluta certeza, que la vida le había cambiado para siempre. No había discursos. No había cámaras. No había aplausos. Solo una niña negra, una madre rota, un CEO solitario. Y un milagro de Navidad que los había unido sin aviso. La trabajadora social llegaría al día siguiente. Habría papeles. Hablarían de futuro, de custodia, de opciones, de lo que era mejor para Alma. Sería complicado. Tal vez doloroso. Tal vez hermoso. Pero no estarían solos. Ya no. Y mientras la nieve seguía cayendo fuera, cubriendo la ciudad con un blanco suave, luminosa y silenciosa. Dentro del ático, por primera vez en mucho tiempo, había hogar. Fin. Y así, en una Navidad que nadie olvidaría, 3 vidas rotas encontraron un camino inesperado hacia la esperanza. No fue magia ni destino, fue humanidad. Fue el valor de no mirar hacia otro lado, el valor de tender una mano cuando todo parecía perdido. Si esta historia te ha emocionado, si crees que aún existen milagros cuando las personas se encuentran en el momento justo,
Entonces no te vayas sin suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando historias que tocan el alma y recuerdan que siempre hay luz, incluso en los inviernos más duros. Suscríbete, deja tu like y acompáñanos en la próxima historia.